¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Cita Previa. En el programa de hoy vamos a hablar de si es sano la dieta vegetariana y vegana. También nos ocuparemos de la salud de nuestros dientes y además, con motivo del Día Europeo del Uso Racional de los Antibióticos, vamos a ocuparnos de cómo podemos tomarlos de forma responsable. Ese es precisamente nuestro primer tema. Arrancamos hoy Cita Previa en el Hospital Universitario de Burgos. Esta semana, concretamente el día 18 de noviembre, se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, una iniciativa de la Unión Europea que pretende sensibilizar a la población en general sobre la amenaza que supone para la salud pública la resistencia a los antibióticos. De este tema vamos a hablar hoy en Cita Previa con María Ángeles Machín, que es farmacéutica del Hospital Universitario de Burgos. ¿Cómo estás, María Ángeles? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Este es un problema de salud pública sobre el que vamos a hablar en los próximos minutos, intentando conocer bien para qué nos sirven los antibióticos y, sobre todo, cómo podemos hacer un uso responsable de ellos. Vamos a empezar con la pregunta más básica, María Ángeles. ¿Cuándo debemos utilizar los antibióticos? Bueno, pues los antibióticos los debemos utilizar siempre que nos lo haya prescrito un médico. Y un médico nos lo va a prescribir siempre que tengamos una infección bacteriana, porque los antibióticos son activos solamente frente a las bacterias, que son las que causan las infecciones bacterianas. Hay muchas infecciones que están causadas por virus, como por ejemplo la gripe, el resfriado común, la faringitis, para las cuales a veces tomamos antibióticos, pero esos antibióticos no son eficaces para esas infecciones, solo son eficaces para las infecciones bacterianas. Por tanto, solamente debemos tomar antibiótico cuando nos sea prescrito por un médico, y el médico nos lo va a recetar cuando tenemos una infección bacteriana. ¿Cómo debemos tomarlos? O lo que es lo mismo, cómo debemos hacer un uso responsable de los antibióticos? Bueno, pues debemos tomarlo tal como nos lo ha indicado el médico. Es muy importante tomar la dosis que nos ha prescrito, la frecuencia a la que nos lo ha prescrito. No es lo mismo tomarlo cada 12 horas, cada 8 horas, cada 24 horas, porque cada antibiótico tiene una frecuencia de administración diferente, y el tiempo que el médico nos ha indicado. Si tomamos una dosis inferior a la que nos han indicado, las cantidades de medicamento que tenemos en el organismo no van a ser suficientes para matar las bacterias, por lo tanto no nos vamos a curar. Si tomamos una dosis superior, por error o por lo que sea, pues vamos a tener mayor toxicidad, mayores efectos secundarios. Si tomamos el antibiótico durante un tiempo inferior al que nos ha indicado el médico, porque decimos, bueno, es que ya me encuentro mejor y entonces, pues bueno, ya lo voy a dejar, ¿no? Bueno, pues eso tampoco debemos hacerlo, porque a lo mejor me encuentro mejor porque el antibiótico está actuando, pero no ha terminado de actuar del todo, no ha terminado de matar todas las bacterias que yo tengo en el organismo. Entonces eso significa que pueden volver a multiplicarse las que todavía quedan, y por lo tanto volver otra vez con los síntomas de la infección, y tengo que seguir tomando mucho más antibiótico. Si tomo más tiempo el antibiótico del que me ha mandado el médico, eso puede dar lugar a la aparición de resistencias. Por lo tanto, ir siempre al médico para que nos prescriba el antibiótico si es que lo necesitamos, y luego, muy importante, tomarlo a la dosis que nos lo ha mandado, frecuencia y duración. Nos hemos referido en esta conversación varias veces a la resistencia, va a ser nuestro siguiente tema, porque ¿qué problemas surgen cuando hacemos un uso abusivo de los antibióticos o no los tomamos de forma responsable, como nos acaba de explicar? Es el problema de las resistencias. Entonces, es muy importante saber que los antibióticos son los únicos medicamentos que son totalmente diferentes al resto de los medicamentos. Y son diferentes porque tienen esta capacidad de generar resistencias en las bacterias contra las que actúan, ¿no? ¿Qué son las resistencias? Pues la resistencia, de una forma sencilla, es un mecanismo de defensa que tienen las bacterias
frente a los antibióticos que las están atacando, ¿no? Es como cuando vamos por la calle y alguien pues nos ataca, ¿no? Nos roba el bolso. Bueno, pues nosotros nos defendemos y si es necesario le pegamos un puñetazo a la persona, ¿no? Pues las bacterias también, para sobrevivir, pues desarrollan una serie de mecanismos en su molécula, en su célula, que hace que ese antibiótico ya no pueda matar a la bacteria, ¿no? Entonces esto es un poco básicamente lo que son las resistencias, que es el principal problema al que nos enfrentamos y que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel internacional. María Ángeles me explicaba hace un momento, justo antes de saludar a todos nuestros espectadores, que hay iniciativas internacionales para frenar este tipo de resistencias. Sí, efectivamente es un problema internacional y grave. Ha habido numerosas iniciativas, tanto a nivel mundial como europeo como nacional, en este sentido, ¿no? Pero quizá una de las más recientes y también importantes es una reunión, una cumbre que hubo en la ONU en el año 2016, en septiembre del 2016, pues hace poco más de un año, en la que la ONU convocó a todos los jefes de Estado de los países desarrollados para obtener un compromiso a todos los niveles, porque los antibióticos se utilizan tanto en la salud humana como en los animales, también en las plantas. Un compromiso, como digo, a todos los niveles, para que se actúe en el uso prudente de los antibióticos y evitar la resistencia a nivel mundial, porque en esa reunión se consideró las resistencias a los antimicrobianos, no solamente los antibióticos, sino todos los antimicrobianos, como uno de los problemas mayores de salud que existen actualmente. Hay que tener en cuenta que esta reunión fue muy importante porque es la cuarta vez que la ONU convoca una reunión por problemas de salud. La primera fue con el SIDA, la segunda fue por las enfermedades no transmisibles, la tercera fue por el ébola y la cuarta es por el tema de las resistencias a los antimicrobianos. Esto nos da una idea de la dimensión que tiene este problema. Vamos a volver al uso responsable por parte de todos los ciudadanos que en un momento u otro hemos tomado o vamos a tomar antibióticos porque contraemos una infección. Yo tengo la sensación, y es algo personal, corríjame si me equivoco, que cuando pensamos en antibióticos estamos pensando en consumo de antibióticos orales básicamente, ya sea en un formato de comprimido o en sobres, pero los antibióticos se administran en diferentes formatos y no sé si somos igual de responsables, por ejemplo, con un antibiótico de uso tópico o externo, nos comportamos de forma responsable con esos formatos, María Ángeles. Bueno, hay que tratar, la responsabilidad afecta a todas las formas farmacéuticas de utilización de los antibióticos. La más frecuente, efectivamente, es la forma oral, comprimidos o sobres, pero también hay colirios en los que necesitamos un antibiótico para una conjuntivitis, por ejemplo, o una pomada, ¿no? Entonces hay que utilizarlos de manera igualmente responsable. Y si cumplimos con todos los requisitos para hacer el uso responsable de los antibióticos, primero que nos lo recete el médico, después que los tomemos con la frecuencia marcada y durante el tiempo también que nos ha marcado el tratamiento, y llega un momento que nos sobran, por ejemplo, o se nos caducan esos medicamentos en nuestro botiquín, ¿qué debemos hacer? Porque eso es una parte importante también. Sí, también es importante y forma parte de algo que puede hacer el ciudadano y que contribuye al uso racional y al uso prudente de los antibióticos. Lo que mejor podemos hacer es ir a cualquiera de las farmacias que tengamos cerca de nuestro domicilio y depositar esos medicamentos con la caja incluida y el prospecto también, o sea, sin retirarlo de la caja ni del prospecto, en un depósito que se llama punto sigre. El punto sigre es un depósito, tiene una forma rectangular, es blanco, tiene un logotipo verde que pone punto sigre
y ahí se deben depositar estos medicamentos. Estos medicamentos tienen un proceso que es tramitado por los propios farmacéuticos y va a unas plantas especiales donde se produce el reciclado tanto de las cajas como de los prospectos como de los blisters, y lo que es el medicamento se elimina de una forma controlada y segura y que garantiza que no se produzca una contaminación medioambiental, que también es muy importante, porque si se produjera esa contaminación medioambiental en unos niveles elevados, pues esas pequeñas cantidades de antibióticos, como se utilizan tantos antibióticos, pues al final también actúan sobre las bacterias que existen en el medio ambiente, en las aguas, en la tierra, en el aire, y también terminarían produciendo resistencias por esa vía. Bueno, pues el mensaje final, María Ángeles, es resumir un poco cómo podemos hacer ese uso responsable. La clave está en cómo los consumimos, ¿no? ¿Cuáles son esas claves? Las claves serían siempre que tenemos o sospechamos una infección, síntomas de una infección, o que siempre ir al médico. Fundamental, no automedicarse, muy importante. O sea, a veces tenemos restos de un medicamento, de un antibiótico que tomamos anteriormente y que nos parece que nos fue bien, y decimos, bueno, pues voy a utilizar este antibiótico para este proceso de ahora. Eso no debemos hacerlo, porque a lo mejor podemos tener la misma infección, pero podemos tener otra infección, o puede ser necesario otro antibiótico porque el germen que lo produce es otro germen distinto. Es muy importante ir al médico, no automedicarse. Por lo mismo, no ir a una farmacia a que nos den el antibiótico. Por lo mismo, en el botiquín de casa, cuando nos sobra un medicamento, lo mejor es eliminarlo de la forma que he dicho, a través del punto SIGRE, para evitar un mal uso posterior. Por supuesto, no recomendar el uso de esos antibióticos a la vecina, ¿no? O a otras personas, y mucho menos si son niños. Y luego, finalmente, también una cosa que me parece importante es extremar o intensificar las medidas de higiene. El lavado de manos, que es una cosa sencilla, pero que muchas veces no lo hacemos, tanto en las personas, sobre todo cuando estamos enfermos, y las personas que están alrededor cuidándonos. Es muy importante el lavado de manos para evitar lo máximo posible la transmisión de las bacterias de la infección, y también de las posibles bacterias resistentes que podamos tener. Pues en esto se basa el uso responsable de los antibióticos, un gravísimo problema a nivel internacional que hemos repasado hoy con la farmacéutica del Hospital Universitario de Burgos, María Ángeles Machín. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Del Hospital Universitario de Burgos nos vamos directamente a nuestra cita semanal con Implante. Hoy hablamos de cómo influyen las hormonas en la salud de las encías. Los cambios en los niveles hormonales de las mujeres influyen en su salud dental, particularmente en las encías. Incrementan la inflamación de la encía y además aumentan también la flora bacteriana. Los cambios de los niveles de estrógenos y progesterona actúan a nivel de la encía de diferentes maneras. Por un lado, van a actuar directamente sobre los receptores de la encía. Cuando aumentan esas hormonas, nos va a aumentar la inflamación a nivel de la encía, y también van a alterar la flora bacteriana, de tal manera que cuando aumentan esos niveles de hormonas van a variar los patógenos a nivel de enfermedad periodontal, a nivel de la conocida o mal llamada piorrea. Estas variaciones hormonales tienen distintos niveles en función de la etapa vital en la que se encuentren las mujeres. En la pubertad puede existir un aumento de la inflamación y del sangrado gingival. Es por eso que es una edad adecuada para comenzar a mantener una higiene bucodental adecuada y hacer revisiones en el dentista para que nosotros veamos la situación de esa encía y no dejemos que la enfermedad progrese. También cuando ya llega la edad fértil, las hormonas se empiezan a estabilizar, los niveles hormonales se empiezan a estabilizar, y por lo tanto la inflamación y sangrado suele ser más bien estable. Esto no exime
que las pacientes dejen de acudir al dentista. Nosotros debemos revisar si esas encías están en las mejores condiciones o no lo están y dar las instrucciones adecuadas para el mantenimiento de las mismas. Hay otros aspectos que pueden influir en la salud de las encías, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales. Sí que hay que destacar que los anticonceptivos orales son hormonas. Afortunadamente, como son un nivel de hormona muy bajo o el nivel de fármaco es muy bajo, no suele causar por sí mismo alteraciones gingivales. Lo que sí que se ha visto es que a lo largo del tiempo del uso de esos anticonceptivos orales pueden generar mayor inflamación en las encías. El embarazo es una etapa delicada respecto a la salud bucodental de las mujeres. Durante el embarazo los estrógenos y la progesterona van a variar sus niveles, causando mayor inflamación de encías, mayor gingivitis. En ocasiones estas variaciones hormonales llegan a generar hasta inflamaciones en la encía denominadas épulis. El épulis del embarazo es una pequeña tumoración que nos sale en la encía, es un bulto que puede llegar incluso a mover dientes, a dificultar la masticación, que sangra en exceso y por lo tanto en muchas ocasiones hay que retirarlo quirúrgicamente. También un gran porcentaje de pacientes embarazadas van a presentar gingivitis, en concreto entre el 60 o gingivitis del embarazo, entre el 60 y el 70% de pacientes. Lo que sí que es cierto es que estas pacientes, prácticamente de todas estas pacientes, se sabe que la mayoría presentan gingivitis o enfermedad periodontal previa, lo que quiere decir que son pacientes que no han sido controladas de manera previa al embarazo y que a lo largo del embarazo van a tener pérdida de soporte de hueso incrementada por estas modificaciones hormonales. También en embarazo se incrementa la caries, fundamentalmente por comer entre horas, porque se incrementan los azúcares para elevar el triptófano y mejorar nuestro estado de ánimo. También los cambios hormonales van a disminuir determinados enzimas que existen en la saliva, por lo tanto las bacterias van a poder replicarse mucho más fácilmente, van a poder crecer en la boca y también existen cambios en la higiene oral por los vómitos que van a incrementar pues, la formación de placa bacteriana y sarro, lo que va a producir pues, más fácilmente tanto la enfermedad periodontal como la caries. Asimismo, la acidez que producen los vómitos, sobre todo en el primer y tercer trimestre del embarazo, pues van a erosionar esos ácidos nuestro esmalte dental, pudiéndolo debilitar y que las bacterias los ataquen más fácilmente. Durante la menopausia, sin embargo, disminuye la inflamación gingival y las caries, porque los niveles de estrógenos son más favorables. En la menopausia existen una variación de los estrógenos, van a estar a un nivel mucho más favorable y por lo tanto nos van a prevenir la enfermedad periodontal y la enfermedad de la caries. Si bien es cierto que gran número de pacientes van a tener sequedad bucal. Esta sequedad viene ocasionada por una disminución de la secreción salivar, lo cual, pues bueno, todos sabemos el efecto protector que hace la saliva en cuestión de incorporar iones a los dientes como calcio, flúor, etcétera, como un efecto barrido que nos va a limpiar todas esas bacterias alrededor de los dientes. Por lo tanto, las pacientes que tengan disminuida la secreción salivar, es decir, tengan sequedad en la boca, van a tender más fácilmente a caries y a enfermedad de las encías. Por otro lado, también la osteoporosis es un punto fundamental de la menopausia, en el cual pues, pacientes que se les ve que se sabe que tienen osteoporosis y déficit de vitamina D van a tener más tendencia a tener enfermedad de las encías que pacientes que no lo tengan. Además, si están bajo algún tratamiento médico, es importante informar al odontólogo por si va a recibir alguna medicación que influya en el primero.
Como todas las semanas, abrimos nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar, un espacio en el que nos acompaña nuestra dietista Ana Maté. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Eneca. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos anticipado en redes sociales. La pregunta ¿es sano ser vegano o vegetariano? Así, directamente, Ana. Pues a ver, lo primero hay que diferenciar qué tipo de vegetarianos hay. En este caso yo creo que hay que diferenciar que existen los lacto-ovo-vegetarianos que consumen lácteos y consumen huevos, luego están los lacto-vegetarianos que consumen lácteos aparte de los vegetales pero no consumen huevos, y luego están los vegetarianos estrictos o veganos que no consumen nada que sea de procedencia animal. Estamos hablando que ni siquiera la miel, o sea, ya no hablamos simplemente de lácteos o de huevos, o sea, es más por ética mismamente, unos zapatos de piel o cosas así, ellos nunca se lo pondrían. Yo creo que es totalmente saludable siempre y cuando tengan en cuenta que ellos suelen tener unas carencias de vitamina B12, ya que es una vitamina que se obtiene de la proteína animal. Entonces, siempre y cuando ellos tengan completadas esa cantidad de vitamina B12, a mí me parece que pueden llevar una alimentación totalmente saludable, teniendo también en cuenta que suelen tener carencias de ciertos nutrientes como es el hierro y los omega 3, pero que lo pueden obtener de ciertos vegetales, en el caso del hierro, como pueden ser las lentejas o las espinacas, o el omega 3 en el caso de la quinoa, del sésamo o de las semillas de lino. Justo esa era mi siguiente pregunta. Si tienen alguna carencia por el hecho de no consumir carne o otro tipo de productos procedentes de animales, y cómo pueden compensarlo, ¿no? Porque hay formas de hacerlo. Eso es, porque como hemos mencionado, sobre todo es el tema de la carencia que suelen tener de vitamina B12, que lo normal, sobre todo lo que son los vegetarianos estrictos o veganos, tienen que tomar siempre un tipo de suplementación, ya sean pastillas o inyecciones, porque si no siempre tienen ciertos nutrientes deficitarios. Y como hemos dicho, en este caso, por ejemplo, el hierro o el omega 3, que puede ser alguno otro, lo pueden obtener de ciertos vegetales. Pero para tener una alimentación saludable tienen que tener una dieta muy planificada en la que tengan cubiertas todas esas necesidades y acoplándose un poco a la suplementación. Justo en el lado contrario, nos encontramos un dato que dice que en España hay unos 3,6 millones de veganos, pero este es el país, uno de los países de la Unión Europea en el que se consume más carne, unos 93 kilos al año por habitante. ¿Tomamos demasiada carne? A ver, yo creo que tomábamos demasiada carne. Como todos sabemos, el año pasado la OMS sacó una noticia en la que decía que estaba directamente relacionado, lo que es el consumo de carne roja procesada con el cáncer, de lo cual es por lo que han aparecido muchos flexitarianos, que quieren decir que consumen en su gran mayoría vegetales, pero de forma esporádica sí que consumen carne o pescado, por lo cual yo creo que ha aumentado esa cantidad de flexitarianos. Entonces, lo que hay que hacer es intentar comer, llevar una alimentación saludable comiendo en su gran mayoría vegetales, pero intentando no restringir lo que es la carne. Bueno, pues vamos a dar algunas ideas para equilibrar todos esos dos grupos de alimentos, ¿te parece, Ana? Vamos a dar propuestas de menús para vegetarianos que no toman nada de carne, o para los que sí tomamos carne pero queremos tener un consumo menor de carne. Bueno, pues ¿qué tipo de cosas podemos tomar? Danos algunas ideas. Pues a ver, lo primero es, como hemos dicho, reducir un poco lo que es el consumo de carne y aumentar lo que es el consumo de legumbres, de verduras y de frutas, lo que es la dieta mediterránea. Yo lo que haría sería siempre, en el caso de comer arroz o pasta, mezclarlo siempre con algo de verdura para que siempre tengamos ahí una ración de verdura. De segundos, comer lo que es la carne roja de forma esporádica, pero yo me tiraría siempre mucho más lo que es la carne blanca, el pollo, el pavo o el conejo, y en formas culinarias que apenas lleven grasa, como puede ser a la plancha, puede ser al horno, puede ser al vapor. Hay millones de maneras de hacerlo. Y en el caso, por ejemplo, de que haya vegetarianos, pues yo que sé, pueden sustituir lo que es esa proteína animal por proteína vegetal, teniendo en cuenta que pueden tener alguna carencia, de lo cual pueden, los primeros platos, en el caso, por ejemplo, si ponemos un cuscús con verduras, vale para ambos grupos de alimentos. De segundo, pues yo me optaría más en el caso por un pescado, que yo creo que es muchísimo más sano, pero en el caso de un vegetariano puede optar, por ejemplo, por un tofu a la plancha con salsa de soja, que incluso una persona que nos gusta la carne también lo podemos consumir. Y luego de lo que es de postre, pues podemos optar tanto por fruta, siempre fruta de temporada, yo elegiría el mango, por ejemplo, ahora, o por algún tipo de lácteo, igual que aquellas personas que son lacto-vegetarianas pueden consumirlo perfectamente. Muy bien, bueno, pues lo más importante al final es que sí puede ser muy sano ser vegetariano o vegano, pero hay que tener mucho cuidado y tratar de equilibrar todos los grupos de alimentos y compensarlos. Ana, nos quedamos con ese mensaje. Eso es, Eneca. Bueno, pues para eso hay que planificar los menús. Nos has dado algunas ideas, así que
lápiz y papel y hagan su planning semanal, que eso siempre funciona también en las dietas, ¿verdad, Ana? Yo creo que es muy importante. Estupendo. Bueno, pues hasta aquí nuestra cita previa de hoy. Ana Mate volverá el próximo miércoles, como siempre, para hablar de salud y bienestar, y nosotros, por supuesto, para abordar otros temas de actualidad relacionados con la medicina, con la salud y el bienestar en general. Gracias por su compañía. Cuídense hasta la semana que viene.